Radio Universidad de Chile presenta en vivo desde Sala Máster Debate a Rectoría 2018. Conduce la senadora universitaria María Eugenia Domínguez. Estimados auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile, les damos la bienvenida este día, jueves 3 de mayo, a esta transmisión especial destinada al debate de los candidatos a rector de la Universidad de Chile 2018-2022. El próximo 10 de mayo, los profesores de la Universidad de Chile elegirán a la máxima autoridad de esta institución estatal de educación superior. Como Senado Universitario, tradicionalmente hemos participado de estos procesos, propiciando la discusión y el voto informado, y esta no será la excepción. Saludamos al público asistente que nos acompaña en la sala máster de la Radio Universidad de Chile y también a quienes siguen el streaming a través de radio.uchile.cl y uchile.cl/en vivo. Esperamos la participación especialmente de la comunidad universitaria, enviándonos desde ya preguntas a través del Twitter @SenadoU, #RectorU de Chile, y al Facebook Senado Universitario de la Universidad de Chile. Demos la bienvenida a quienes protagonizan este foro: el profesor Patricio Aceituno, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y el profesor Ennio Vivaldi, académico de la Facultad de Medicina. Les agradecemos su acogida a esta invitación. Y para comenzar, saludamos al vicepresidente del Senado Universitario, profesor Guillermo Soto, quien forma parte del panel de preguntas confirmado para esta ocasión. Buenos días, senadora Domínguez. Para el Senado Universitario es fundamental el desarrollo de esta actividad que tiene como objetivo la promoción del ejercicio de la ciudadanía universitaria. Para nosotros tenemos la convicción de que la participación informada de quienes integramos la Universidad de Chile en este tipo de procesos deliberativos y en las elecciones de autoridades fortalece nuestra condición de universidad pública y repercute en la calidad de nuestra institución. La ciudadanía universitaria es, a nuestro juicio, imprescindible para garantizar la autonomía universitaria. Gracias, senador Soto. Presento a quienes lo acompañan también en el panel de preguntas. Los senadores universitarios Mercedes López, el senadora representante de los académicos, Daniel Burgos, senador representante de los funcionarios, y Benjamín Mejía, senador universitario representante de los estudiantes. Un aplauso. Y antes de iniciar este debate, les entregamos los principales antecedentes de los candidatos que hoy día se enfrentan en esta elección. Profesor Patricio Aceituno Gutiérrez. Ingresó a la Universidad de Chile en 1968 como estudiante de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde se tituló de ingeniero civil electricista. PhD en Meteorología por la Universidad de Wisconsin, Madison, y profesor titular de la carrera académica ordinaria. Experto en el área de climatología, se ha especializado en el estudio del clima y su variabilidad en Chile y Sudamérica y los impactos regionales de los fenómenos de El Niño y La Niña. Su actividad de investigación fue reconocida por la Sociedad Europea de Geofísica con la medalla Alexander von Humboldt en 2006. El profesor Patricio Aceituno ha ejercido como director del Departamento de Geofísica, director de la Escuela de Posgrado y vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En 2014 fue elegido decano de la misma unidad académica. Impulsor y cogestor de importantes iniciativas en la universidad, participó en el diseño y construcción del nuevo complejo de edificios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, COCHEF 851. En el proceso de autoevaluación institucional para la acreditación de la Universidad de Chile en 2011, en la creación de la categoría académica de investigador postdoctoral, en el Plan Maestro de Infraestructura Deportiva de la Universidad de Chile, en el proyecto Campo Deportivo Juan Gómez Millas y en el diseño conceptual del proyecto Vicuña Maquena 20. Profesor Ennio Vivaldi Béjar.
actual rector de la Universidad de Chile y candidato a la reelección para el periodo 2018-2022. Ingresó en 1967 a la Facultad de Medicina, donde se tituló de médico cirujano. Profesor titular en el programa de Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Es un referente mundial en la fisiología del sueño, especialización desarrollada en el programa conjunto Harvard-MIT. En su época estudiantil, fue representante en el Consejo Normativo Superior que institucionalizó la reforma universitaria. Más tarde, fue líder de la defensa de la universidad en dictadura desde la mesa directiva de la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello y la Asociación de Académicos. Fue el primer vicepresidente del Senado Universitario desde 2006 a 2010. Durante su rectorado, ha liderado el posicionamiento de la educación pública. Implementó medidas para dejar atrás el abultado endeudamiento del Hospital Clínico y recuperó los terrenos de Laguna Carén para un inédito proyecto científico transdisciplinario. Además, se generaron importantes avances en equidad de género y se diseñó un plan para la generación de un polo cultural en Plaza Italia. Se obtuvo un edificio para el Instituto de Asuntos Públicos. Se automatizaron procesos administrativos y se inició un ambicioso plan de internacionalización de la investigación y el posgrado. Al mismo tiempo, la universidad mejoró en rankings internacionales de investigación como Shanghái y CIMAGO. Bien, este debate va a constar de 11 segmentos, cada uno de ellos va a ser presentado en conjunto con los miembros del panel. En cada uno de estos segmentos vamos a plantear preguntas a los candidatos, comunes para ambos, diferenciadas, y hay momentos para que los candidatos se hagan contrapreguntas o tiempos de uso libre, que les permitan complementar la respuesta o hacerse cargo de alguna eventual interpelación. En uno de los segmentos, los candidatos podrán plantearse una pregunta mutuamente y en otro les formularemos preguntas de connotados parlamentarios y de usuarios de las redes sociales. Y para comenzar, les vamos a pedir a cada uno de ustedes que en 2 minutos presenten las principales ideas de sus programas y las propuestas para alcanzar sus objetivos. Frente a ello, voy a realizar una pregunta a cada uno y tendrán entonces 1 minuto para responder. Por lo tanto, invito al profesor Vivaldi a... ¿1 minuto? 2 minutos para presentar cada uno de ustedes el programa y luego 1 minuto para responder a mi pregunta. Ok, muy bien. Lo primero que quiero enfatizar es que cuando hoy día estamos hablando de los próximos 4 años de la Universidad de Chile, lo hacemos en un escenario totalmente distinto al que lo hubiéramos hecho hace 4 años. Y nos sentimos muy orgullosos de haber tenido un rol fundamental en cómo el país cambió la percepción de lo que es la educación pública. En el final de la discusión del reglamento, el presidente de la Comisión Conjunta de Hacienda y Educación del Senado le contesta al presidente de las privadas del CLUJ, le dice: hay que reconocer que las universidades estatales tienen especificidades y que el Estado debe tener una relación distinta con esas universidades. Eso hace 4 años era impensable. El país pensaba, o estaba asentado en el país, que eso era falso y que las universidades debían ser tratadas todas por igual y que si había alguna variable en la calidad, etc. Por otra parte, tenemos una comunidad universitaria unida. Si algo ha sido el sello de esta rectoría, precisamente ha sido a través de instancias políticas, como por ejemplo el Comité de Coordinación Institucional, en la cual converge Senado, Consejo, FECH, participa también FECH, funcionarios, haber hecho un bloque común. Sin eso no hubiera habido ley de universidades estatales. Sin una Universidad de Chile no lo hubiera habido. Y también ha sido un sello esta rectoría en lugares donde habían conflictos, notablemente, por ejemplo, educación o temas como qué hacer con Vicuña Maquena 20, haber sido capaces de atraer al conjunto de la comunidad, que es precisamente el gran valor que intrínsecamente tiene el Senado como institución, haber llamado a un diálogo y a poner por encima el interés común de la Universidad de Chile. Hago notar, por ejemplo, que el conflicto que hoy día estamos viendo en Derecho es algo que la universidad, de nuevo, muestra la voluntad de llegar a un acuerdo en todo un tema que es muy importante. Es en esa perspectiva que hoy día vamos a estar conversando lo que queremos hacer en los próximos 4 años. Muchas gracias, profesor. Profesora Aceituno.
Muy buenos días a todos los presentes y a quienes escuchan esta emisión. Mi visión de futuro, mi visión para una rectoría de 4 años, la inscribo en una mirada de país. La Universidad de Chile sirve a Chile. Y en ese sentido, creo que colocar como telón de fondo el quehacer y los desafíos de la Universidad de Chile en un país que se atreve, que tiene la ambición y caminará hacia un país desarrollado en todas sus dimensiones. Me refiero en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo territorial, un país que dé una mejor calidad de vida a su gente. 2 ejes fundamentales para que esto ocurra. Si no avanzamos, si el país no avanza en mejorar su educación, si el país no cambia su política actual de financiamiento del conocimiento, este país está condenado a mantenerse en un permanente desarrollo y la Universidad de Chile tiene que contribuir, tiene que guiar y tiene que avanzar para resolver en ambos pilares fundamentales. Temas prioritarios en mi gestión como rector será abordar y resolver profundas asimetrías que existen en la universidad en todos los ámbitos, producto de un crecimiento inorgánico forzado externamente. El tema de la infraestructura creo que tenemos que considerarlo seriamente. Hay temas de dignidad de las integrantes de la comunidad académica que tenemos que resolver. El tema de gestión y modernización de la gestión también es otro pilar fundamental. Esta Universidad de Chile, si quiere ser una gran universidad, tiene que ser una universidad mucho más moderna en la forma como se gestiona y también cómo se gobierna. Creo que esos son algunos de los pilares que en 2 minutos puedo resumir. Y profesor, ¿cómo dialoga su programa con la implementación en la Universidad de Chile de los cambios que introduce la reforma de la educación superior? A ver, en particular hay un tema ahí que la universidad tiene que estar muy atenta y muy vigilante. Se ha aprobado una ley de universidades estatales que en muchos aspectos mejora la gestión, pero en muchos otros no resuelve los problemas fundamentales de una universidad que fue abandonada por el Estado y que con un aporte de el orden, yo calculo del orden de 3.000 millones anuales por 10 años, eso no representa un avance fundamental y la universidad desgraciadamente deberá seguir con una lógica de autofinanciamiento. No veo en el horizonte que esta nueva ley lo resuelva. Tenemos que vigilar también el tema de los aranceles regulados. No sabemos, no hay claridad respecto si esos aranceles regulados nos van a afectar o nos van a favorecer. Hay que estar muy vigilantes para que esas situaciones no afecten el devenir de la institución. Gracias, profesor. Profesor Vivaldi, en relación a la reforma de la educación superior, ¿está usted de acuerdo con que se respete nuestra institucionalidad mediante una excepcionalidad en la ley para la Universidad de Chile? ¿Y por qué? A ver, yo creo que la Universidad de Chile es una universidad diferente. De hecho, creo que una de las muy pocas cosas que se hizo en Chile post-90, que directamente negaba una herencia de la dictadura, fue precisamente la Universidad de Chile cuando eligió este Senado que hoy día estamos aquí celebrando. Expresamente Pinochet había dicho que no podía haber participación testamental en cuerpos de gobierno o cuerpos colegiados, y eso esta Universidad de Chile lo consiguió. La Universidad de Chile jugó un rol muy importante en el fin de la dictadura, por cuanto la Universidad de Chile entiende, y eso es la parte importante, entiende que a ella le corresponde un rol activo en generar las condiciones de contexto en la cual su labor se desempeña. Y esa es una diferencia fundamental. Lo que hoy día ganamos en estos 4 años, por eso que insisto mucho, y porque tiene que ver con el ánimo que debe embargarnos hoy día, es que algo que parecía honestamente imposible, como era que se dijera que las universidades estatales tienen diferencias fundamentales con el resto del sistema y que el Estado tiene que tratarlo de una manera distinta, eso hace 4 años era imposible. Hoy día es una realidad. Del mismo modo será una realidad el apoyo a la ciencia, el apoyo a las ciencias sociales, el apoyo a las artes, si somos capaces de mantener una universidad en ese contexto. Eso junto con lo que hagamos al interior de la universidad, sobre lo cual espero poder referirme en otro momento. Muchas gracias. Vamos a invitar al profesor Soto ahora
a formular las preguntas del próximo segmento. Sí, me corresponde efectuar ahora 2 preguntas distintas a los candidatos. Las preguntas fueron sorteadas previamente, el orden en que los candidatos van a responder, y dicen relación en términos amplios con la cuestión de la reforma de la educación superior. Cada uno de los candidatos va a tener 2 minutos y medio para responder, y luego, una vez que los 2 hayan respondido, en el mismo orden anterior, cada uno va a contar con 1 minuto para poder complementar su respuesta, considerando quizás lo que se ha dicho con anterioridad. En primer lugar, voy a preguntarle al profesor Vivaldi, él va a responder, y luego le voy a preguntar al profesor Aceituno quién va a responder, y luego vienen el minuto que cada uno de ustedes tiene. Entonces, la primera pregunta va para el profesor Vivaldi. Respecto a la reforma educacional aprobada por el gobierno anterior, ¿cuál es su evaluación respecto de las leyes aprobadas de educación superior y la ley de universidades del Estado? A su juicio, ¿qué problemas resuelven y qué problemas persistirán a pesar de su aprobación? Por supuesto. A ver, para mí, lo repito, es un logro que no se hubiera podido proyectar hace 4 años. Creo que debió haber habido una conciencia mayor de que los únicos interesados en modificar la ley universitaria éramos las universidades estatales. Y concordante fue tan importante. Por eso que el rol de la Chile era fundamental. Si no uníamos a la Chile no hubiera pasado nada. ¿Qué fue lo que efectivamente pasó? En primer lugar, tenemos una ley de universidades estatales. Hemos progresivamente colocado universidades estatales en un puesto del presupuesto y posteriormente tenemos una ley generada a ella. Eso no ocurría en Chile. Bueno, antes obviamente estaba el Estatuto de la Universidad de Chile, que era la universidad estatal, y la otra, pero no ocurría en Chile y parecía imposible conseguir. ¿Qué es lo más importante que esto consigue? Uno, le reconoce un estatus distinto en su relación con el Estado. Una cosa fundamental, el Consejo Coordinador de Universidades Estatales. Hoy día el CUES es una entidad privada. Hay un consorcio que hicimos desesperadamente la Universidad Estatal en su momento para poder algo que nos juntara, pero el Estado no le reconocía ningún estatus como conjunto. Ese Consejo Coordinador de Universidades Estatales va a poder articular a las universidades entre sí, pero mucho más importante, ahí está representado permanentemente el ministro de Educación y el ministro de Ciencias y Tecnología. Y es la instancia donde en cualquier momento tú puedes llamar al ministro de Agricultura, al ministro de Minería, al ministro de Salud, al ministro que fuere, para ahí todas las universidades estatales tener la posibilidad de conversar. Yo creo que es una oportunidad única que tiene la Universidad de Chile de volver a tener una influencia territorial trabajando respetuosamente con el resto de las universidades estatales. Ese cambio ya es de fondo y fundamental. Hay un financiamiento. El que se crea el fondo es lo importante, $500 millones para las universidades estatales. Es cuestión de ver cómo reaccionaron el resto de las universidades ante esta noticia. ¿Qué es lo más importante? Además que un tamaño que puede crecer de ese fondo, etcétera, es que se reconoce que el Estado tiene derecho. Es una cosa increíble. En Chile se decía, ¿cómo el Estado le va a dar a las otras universidades, a la universidad estatal, si no le da lo mismo a las otras universidades? Hoy día eso se acepta. El Estado tiene una relación directa con sus universidades y define cuál es el financiamiento que va a tener. Respeta la forma de gobierno de la cual esta universidad fue la iniciadora. Ya asume un trabajo en la comunidad totalmente distinto al que hoy día tienen las universidades estatales. Les reconoce el rol de tal, las libera de la matrícula. Si hoy día podemos expandir matrícula, es gracias a que esa ley lo ganamos. ¿Ya? Y hay una serie de cosas que escapan al tiempo que tengo, que son cuestiones administrativas fundamentales en eliminar la carga que tienen las universidades estatales. Son muchas las cosas que se ganaron en esa ley. Patricio Aceituno y Ennio Vivaldi, va a conducir la senadora universitaria María Eugenia Domínguez. Recuerden que esto se va a transmitir vía streaming, así que los invitamos a que sigan entonces este debate de la elección para el rector en el ejercicio 2018-2022. El podcast del programa de hoy día va a estar disponible un ratito más a través de diario.chile.cl y luego también se aloja en el Facebook de Conexión Empresarial. Gracias por la sintonía. Mañana volvemos con más conversación. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. Apenas termina tu turno, partes raudo a agarrar la micro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué importa? Aprovechas de ponerte al día con Hola, Facebook, 1, 2, Instagram probando. y tu WhatsApp. ¿Vamos? Eso, hasta que pasas a ser Muy uno de los buenos días a todos. 330 Gracias hombres por que se haber accidentan venido a la hoy semana acá al a transitar este por la vía debate en pública. Radio Este es un Universidad de mensaje Chile. de la Asociación Estamos Chilena de fuera del Seguridad. aire por el Nadie cuida momento. mejor a Vamos los a comenzar trabajadores en de Chile. muy pocos minutos. Queremos darles algunas instrucciones generales, por favor, a las personas que estén acá dentro de estudio. Una vez que comencemos, esto no va a detenerse hasta el final. Es 1 hora y media de programa, así que por favor les pido quedarse en sus lugares, apagar sus celulares, por favor, en caso de que saquen fotos, que no sea con flash, porque eso va a perturbar la transmisión y la imagen. ¿ya? También les contamos que partimos a las 11, les decía, y también recordar a los candidatos, a quienes agradecemos por cierto que estén aquí, que hay un tiempo para cada respuesta que hay que respetar y va a ser exhibido, o más bien puesto ahí en la pared. En ese data van a ver el reloj con el tiempo en gran tamaño. Van a hacer un empalme en la transmisión en vivo que se está desarrollando en este momento y nos van a dar la señal para comenzar. ¿Ya? Y va a comenzar la profesora Domínguez. Hay algunas... Desarrollado es un país más culto que el que tenemos en este momento. Y por lo tanto, creo que hay una situación que pone en riesgo no solamente la Universidad de Chile, y eso hay que tenerlo muy claro, sino que se cambia la política de financiamiento de la ciencia, la Universidad de Chile está en riesgo, pero el país también está en riesgo porque su desarrollo no va a ocurrir y mantendremos una situación de permanente subdesarrollo con una inversión pegada, sin que no se mueve al 0.4% del PIB. Gracias, senador Vivaldi, profesor Vivaldi, perdón. Tiene un No, pues senador alguna vez lo fui. Sí, por pues, eso. Ahí era más joven, así que me halago, digamos. Senador, un minuto. ¿Verdad? Profesor, tiene un minuto para complementar. Sí. A ver, yo insisto en una cosa. Nosotros no podemos seguir mirando como universidad qué es lo que nos depara el país, qué es lo que nos depara el futuro. Nosotros tenemos que transformar ese ambiente en el cual la Universidad de Chile se desenvuelve. Nosotros tenemos que ir a modificar el ambiente. Eso para mí es lo clave. Yo de esto soy un convencido porque lo viví, porque repito, lo que se pensaba en Chile del rol de las universidades estatales y las privadas cambió drásticamente en estos 4 años, porque lo que se pensaba que era el rol de la relación entre el Estado, y hoy día podemos nosotros ir al Consejo de Universidades. Nosotros estamos interesados en un gran plan de energía para Chile como universidades estatales, liderado por la Universidad de Chile. Esa condición no estaba antes, pero mucho más importante que eso, tenemos que compatibilizar esa posición ganadora ante la sociedad de propuesta, como por ejemplo ocurrió un ejemplo concreto con el VIH. Eso no había sido planteado ni por el Ministerio ni por nadie. Eso surgió de la Universidad de Chile. Y mira el impacto que tiene. Fueron 7 diputados a hacerse el test a la Casa Central. Fue el ministro a echar a andar el proyecto. Esa es la Universidad de Chile, quien no está esperando, le dice, oiga, tienen que darnos más plata, porque si no nos dan más plata no vamos a poder nunca. Eso se repitió durante siglos. Lo que hay que decir ahora es, somos capaces de imponerlo. Decano Aceituno, por favor, también cuenta con un minuto para complementar su respuesta anterior. A ver, no sé por qué el rector Vivaldi insiste tanto en cuidarle la billetera al ministro de Hacienda. Yo creo que hay un tema aquí de país, un tema fundamental, estructural, de un país que resuelve mantenerse en el subdesarrollo. Pero lo que quisiera mencionar son 2 aspectos. Uno, muchos beneficios de la ley, de la nueva ley de universidades, pero ojo, si se va a crear una superintendencia ratona, no va a ejercer su tarea. Y por lo tanto, el lucro va a continuar disfrazándose de múltiples maneras. Aquí hay que ser muy exigente que esas nuevas fiscalizaciones se ejerzan con mucha fuerza. Y además, hay un tema de definición. ¿Qué son las carreras? Lo que se llama un marco de cualificación por carreras. Si eso no ocurre, seguirá la descoordinación y el alumno no sabrá qué está estudiando. Si es ingeniería, puede ser cualquier cosa porque no hay una regulación que defina qué es una carrera. Eso se llama marco de cualificación. Bien, muchas gracias, profesor.
Bueno, ahora... No hay una tercera vuelta. ahora, por favor, dejo a la senadora universitaria Mercedes López para sus preguntas. Este segmento va a ser un tanto distinto. Vamos a hacer una pregunta única a ambos candidatos y una contrapregunta única a ambos candidatos en el mismo orden. Parte el profesor Vivaldi y después el profesor Aceituno. El tema lo vamos a sacar un poco de la reforma, pero un tema que estuvo en el centro de la discusión durante todo el proceso de reforma, en particular con los proyectos de ley, que es el tema de la autonomía universitaria, su definición y sus alcances. Entonces, en el Senado se ha planteado que una de las principales amenazas al desarrollo tradicional de la academia y a su autonomía para definir el rumbo de la investigación y la docencia universitaria son las agencias económicas internacionales, como el Banco Mundial, la OECD o el FMI, ya que están incidiendo fuertemente en las políticas académicas por medio de préstamos y financiamientos dirigidos a distintos proyectos. Dos ejemplos, por ejemplo, que nos ha tocado durante los últimos años ha sido el currículum por competencia y proyectos de desarrollo científico que vienen desde afuera, a través de los cuales entonces se direccionan estas políticas. ¿Qué piensa de este diagnóstico que nosotros hemos anunciado en principio, profesor Vial? Sí, enseguida, pero en primer lugar, perdona, yo a la billetera del ministro de Hacienda le saqué 500 millones de dólares, digamos, para las universidades estatales y 11.000 millones de pesos para el hospital, que era considerado el Titanic de la Universidad de Chile. Y lo que estoy diciendo es una cosa muy distinta. Hay que reemplazar el hay que por ser capaz de convencer a los parlamentarios, que fue lo que nosotros hicimos. Voy a la pregunta que es de la muy mayor importancia. Por supuesto que la única forma que un país puede garantizar que realmente va a tener un desarrollo científico verdadero y si deja que las universidades sean autónomas. Pequeño dato histórico. Alguien dijo, ¿cuántas instituciones había en 1520? ¿Cuántas hay en 1940? ¿Ya? La respuesta es 85. De esas 70 son universidades. ¿Cuál es la gran gracia de las universidades? Que permanentemente supieron mantener lo que Humberto Maturana llamaría sus invariantes. Esos invariantes es lo que la universidad debe defender y seguir defendiendo siempre. Esos invariantes han sido muy cuestionados ahora. Entre esos invariantes está el deber que la universidad tiene de fijar autónomamente sus políticas. Eso lo respetan todos los gobiernos razonables y se respeta la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, sin embargo, no tiene sentido si la universidad, a su vez, no siente un compromiso profundo con los problemas de la sociedad. Lo que nosotros hemos dicho siempre y que hemos estado en el Parlamento, gobierno, donde sea, la Universidad de Chile nunca ha pedido plata para la Universidad de Chile. Eso puede estar en la lógica de otras universidades, pero nosotros pedimos plata para, a través de la Universidad de Chile, servir al país. Ahí perfectamente bien, y tú lo sabes muy bien, por ejemplo, se puede llegar a acuerdos totales entre, por ejemplo, un Ministerio de Salud y una escuela de posgrado de medicina que convergen en qué características pueden tener los especialistas. Hay un diálogo fluido en la cual la universidad se hace parte de los problemas. La universidad no se desentiende de los problemas del país, los asume como propios, entiende que ella no es el Poder Ejecutivo y entiende que tiene que dialogar con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, etc. Pero su responsabilidad es de ella y la autonomía es sagrada y se defiende. Entonces, en cualquier proyecto educacional eso tiene que ser defendido. Sin embargo, entramos en lugares en los cuales la cosa se pone difícil. Cuando entramos en el tema del financiamiento, por ejemplo. Cuando entramos en el tema cuando nos dicen cómo no debemos gobernarnos como universidad. Eso es un tema en los cuales muchas veces vamos a tener que nosotros salir ahí a pelear y dar la cara por defender la autonomía de la universidad y su capacidad de tener proyectos. Muchas gracias. Gracias. Profesora Aceituno. Respecto del tema específico de acciones que afectan al devenir de la universidad, pero que están forzadas por factores externos, muchas veces fuera del país, Banco Mundial, por ejemplo, que define políticas, define prioridades, define acciones específicas. Obviamente que tenemos que, como universidad, procurar que esas acciones nos afecten lo menos posible, pero yo creo que si estamos hablando de independencia y un país que quiere ser más independiente, yo creo que justamente hay una realidad que este país dejó transcurrir y la dejó
evolucionar de una forma tal que, por ejemplo, cuando uno piensa en este momento que es más del 50% de los profesores que se forman en Chile están siendo formados por universidades privadas fuera del CRUCH, muchas veces universidades que no están, muchas de ellas que no están acreditadas, es que no estamos preocupando de mantener una coherencia en la forma como este país forma a sus habitantes. No. Cuando dejamos que un producto básico, litio, por ejemplo, en que lo extraemos, lo embarcamos y lo trasladamos y lo embarcamos sin ponerle ningún valor agregado, lo que estamos es aumentando nuestra dependencia como país de medidas que vienen de afuera. Por tanto, la independencia del país tiene que ver también con políticas de Estado que han abandonado las universidades, que han abandonado la formación de enseñanza básica y media, y eso simplemente significa que el país no se preocupa, no se ha preocupado como país de tener una autonomía propia en la forma como quiere formar a su gente, en la forma como quiere desarrollar sus capacidades para procurar una mayor calidad de vida y una mayor riqueza a sus habitantes. Es una acción que va mucho más allá del problema específico que nos afecta a la universidad con medidas, por ejemplo, del Banco Mundial. Es un problema mucho más amplio que el simplemente de acatar directivas que vienen asociadas a un financiamiento específico de la investigación. Yo creo que Chile no es suficientemente autónomo, no ha luchado por una mayor autonomía en su desarrollo y creo que tiene que hacerlo, y esa política es clave, la política de financiamiento del conocimiento. Gracias, profesor. La contrapregunta entonces, de nuevo, única para ambos. Perdón, Patricio Aceituno y Enio. Obviamente una de las amenazas a la autonomía universitaria es justamente lo que describimos anteriormente, que de alguna u otra manera el escaso financiamiento de las universidades y el tener que optar por financiamiento externos de alguna manera moldea la academia que se desarrolla en las universidades. Pero existen otras amenazas a este principio de la autonomía. ¿Cuáles ve usted, profesor Vivaldi, qué otras amenazas hoy día afectan a la autonomía universitaria en el Chile de hoy? A ver, yo diría, en primerísimo lugar, que el tema de la autonomía propiamente tal de la universidad va a depender del posicionamiento que ella logre y la defensa que haga de su rol. Están, por ejemplo, como aquí señalábamos, ¿ya?, los peligros que conlleva el no poder desarrollar sus propios proyectos, pero yo creo que hay un trasfondo que es fundamental, y es si la universidad es capaz de liderar un movimiento para cambiar la matriz productiva del país. Si la universidad se propone seriamente que esto no va a ser más un país exportador de piedras para que otros saquen cobre, que no va a ser un país que sencillamente se tramitar a las materias primas, eso cambia no solamente la economía del país, cambia la estructura social y política del país. Y eso es un cambio mayor que la universidad tiene que poner en el tapete. Dicho sea de paso, vamos a tener un canal de televisión, ¿ya? Porque una cosa fundamental aquí es qué debate uno es capaz de ofrecer al país y qué cosas defiende el país. Por lo tanto, la incidencia de la universidad ante estas amenazas de conservadurismo creo que son un aspecto clave. Gracias. Gracias, profesor Vivaldi. Profesora Aceituno, les recuerdo que fue un error mío. Tienen un minuto para la contrapregunta. Profesor Aceituno. Yo creo que la gran, pero lejos, la gran limitación que pone serias amenazas a la autonomía de la universidad en la forma como quiera proyectarse es y seguirá siendo, porque no ha habido cambios fundamentales con la ley de universidades estatales, es el financiamiento de la universidad. Cuando la universidad va a seguir necesariamente requiriendo de aportes que tiene que conseguir la propia universidad con autofinanciamiento. Y ahí las tentaciones son muy grandes, porque si una gran empresa le ofrece a la universidad muchos recursos para desarrollar algo muy específico, en algunos casos es muy difícil poder prescindir y decir, mira, en realidad no voy a usar estos recursos porque no me quiero vincular con este sector productivo privado, quiero yo tener mi propio camino. Llegamos a un punto extremo en que el Estado le dio a la universidad
solamente un 8% de su presupuesto directo asegurado. Esa situación es impensable, es inaudita. Muchas gracias a ambos panelistas. Ahora viene a continuación el senador universitario Daniel Burgos. Gracias, Mercedes. En este segmento abordaremos la formación de profesores en la Universidad de Chile. Plantearía una pregunta a cada uno de los candidatos, quienes tendrán 2 minutos y medio para responder, y luego, para poder dar sus réplicas o contrapreguntas, tendrán 1 minuto. En los últimos 2 rectorados se han hecho anuncios respecto a la implementación de unidades académicas destinadas a las pedagogías y la educación, área disciplinaria que fue fuertemente golpeada al extirparse el Instituto Pedagógico de nuestra universidad en la intervención militar. El primero de los anuncios lo formuló el ex rector Víctor Pérez, quien propuso crear una facultad de educación, lo que no llegó a cuajar. Por parte del rector Vivaldi se creó el Programa Transversal de Educación para la formación de profesores y un instituto de educación aprobado por el Senado que está en proceso de implementación. Un desafío permanente de la universidad ha sido alinear los proyectos referentes a formación pedagógica, investigación sobre educación e investigación sobre disciplinas que se enseñan, matemáticas, música, por ejemplo, que hoy se desarrollan en diferentes unidades académicas. La pregunta para el profesor Vivaldi es: prontamente el Senado Universitario someterá a aprobación una política de educación para la Universidad de Chile. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales que debería contener con el fin de desarrollar coherentemente todas las iniciativas relacionadas con educación que la universidad lleva? Tiene 2 minutos para responder. Perfecto. Bueno, ahí, en primer lugar, señalar que la situación en educación sí que cambió drásticamente. Ahí de una guerra civil que teníamos pasamos a un ámbito de conversación, de discusión, de un proyecto común. Se respetaron las principales instancias de cada uno. Se respetó que la formación de profesores tenía que ser responsabilidad de la tradición humanística que proviene del ámbito del Gómez Milla. Esa creación tiene un carácter especial. Es una formación de profesores estrictamente ligada a los lugares en que se cultivan las disciplinas desde la investigación en ellas. El profesor que sale ahí es un profesor cualitativamente distinto, también se muestra en el estudiante que ingresa, que son de lujo los puntajes que hemos tenido en ingreso a la educación. Hoy día tenemos por primera vez formación de profesores en todos los niveles, pero no solamente la cantidad y los niveles, es el carácter o la concepción que hay detrás de eso. Ahí ha habido instancias heroicas como el Departamento de Estudios Pedagógicos, que mantuvo la producción de profesores en las condiciones más adversas. La Universidad de Chile demuestra con eso que es capaz de producir profesores al más alto nivel. Un tema central que tiene que ver un poco con lo que conversábamos delante. Hay que cambiar en algún momento, y yo creo que estamos en condiciones de plantearlo, la tesis del P por Q para calcular los presupuestos que da el Estado. Eso es absurdo. El Estado tiene que decir: yo quiero un proyecto de la Universidad de Chile que diga: vamos a incidir en cantidad y calidad en tales profesores, en tal formación de profesores. Para eso necesitamos tal infraestructura nosotros y necesitamos tener contactos con liceos clave donde nosotros podamos tener un campo de acción para ejemplificar una cosa que ha sido cardinal en la historia de la universidad: generar modelos. O sea, la universidad tiene que decir, para eso fue Manuel Salas, por lo demás, para eso ha habido tanta instancia, modelos de educación. Para eso tú no puedes seguir con la mentalidad de que cuántos alumnos tienes, cuánta plata, para que no ocurran cosas como que una universidad privada que pasó de 28.000 millones de utilidad a 42.000 millones por el expediente de aumentar su matrícula. Pero el P por Q podrá servir para las universidades que hacen solamente docencia, podrá servir para las universidades X, pero no para las universidades estatales. Hay que ganar la pelea de que haya grandes proyectos que se financien. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros vamos a juntar eso con otra cosa que es un orgullo y que no estuvo institucionalizado por mucho tiempo, que es la gente que se dedica a hacer investigación en pedagogía. Termino con esto, y esto es válido también para los académicos. Esto no es solamente un tema valorativo, que es lo más importante, es un tema factual. Hoy día, por ejemplo, la implicancia es que el modelo que se aplicó en Chile es un tema que hay que estudiarlo con los números y con los resultados que obtuvieron, no solamente con lo que a mí me gusta o no me gusta el sistema. Gracias. Gracias, profesor. Profesor Aceituno, a fines de los años 90 se le propuso a la Universidad de Chile la reincorporación del Instituto Pedagógico, pero no fructificó. Desde su visión y en su experiencia, ¿por qué no se ha buscado decididamente una recuperación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile? Quisiera terminar con esa, pero quiero avanzar primero y terminar con eso, porque es muy importante la pregunta.
Primero, creo que hay que tener claros los números. No hay que pasarse películas respecto del impacto de la Universidad de Chile en la formación de profesores. La Universidad de Chile forma el 1.5% de los profesores del país. 20.000 estudiantes ingresan a estudiar pedagogía, 300 estudiantes de ese orden ingresan a estudiar pedagogía. Por lo tanto, nosotros podemos triplicar la matrícula y todavía seguiremos teniendo un impacto así en la formación de profesores. Pero donde sí podemos influir y fuertemente es en la investigación en el ámbito de la pedagogía. Ahí sí que podemos incidir fuertemente. ¿Y cómo lo hacemos? Más o menos. Lo hacemos, las cifras que tengo de los proyectos Fondesit en el área de educación. La primera universidad concentra el 26% de los proyectos, la segunda universidad, que no es la Universidad de Chile, 24 la primera, 19.4% la segunda, y nosotros venimos en tercer lugar con el 12% de los proyectos de investigación en la educación, que nos pone en tercera posición en investigación, ¿ya? Mi desafío es avanzar en ese tema, en 10 años ser los líderes en formación, en investigación, en educación, ser los líderes, y eso significa que en todas las áreas donde se hace educación, se avanza en educación, se tiene que hacer investigación también. Pedagógico. Dado que la influencia de la Universidad de Chile es muy baja en términos de impacto, número de profesores que formamos, pueden ser de excelente calidad, pero formamos el 1.5% de los profesores de Chile. Tenemos que mirar al resto del sistema estatal y en particular tenemos que mirar con mucha intención, con mucha actitud colaborativa al expedagógico, porque ahí sí se forma un número grande de profesores, pero tienen en este momento un grave problema, un gravísimo problema. La universidad no le puede mirar por encima del hombro, no puede ser ajena a esa realidad, porque como Universidad de Chile, ahí sí que estaríamos contribuyendo a darle un vuelco a la formación de profesores del ámbito estatal. Y esa es nuestra responsabilidad y yo lo voy a impulsar. Gracias, profesor Aceituno. Profesor Vivaldi, complemento o réplica sobre estas temáticas. Por supuesto. A ver, en el año 2000 hubo un proyecto muy avanzado sobre esto y sería bueno saber quiénes estuvieron a favor de hacer una convergencia con el Instituto Pedagógico y quienes no estuvieron a favor de hacer una convergencia con el Instituto Pedagógico, por favor, ¿ya? Bueno, pero lo que a mí me interesa destacar es que si vamos a hacer una alianza con el Instituto Pedagógico, tiene que ser una cosa que nazca de ambas instituciones. Es una república independiente, es una universidad que es parte de las universidades estatales. No podemos nosotros, el 2000 no quisimos, la otra oportunidad tampoco ahora, pero ahora nos dio la gana de anexarlo. O sea, tiene que haber un mínimo de respeto hacia otra institución. La idea también de medir impacto de investigación por número de proyectos Fondesit, por supuesto que es un indicador ineludible, pero yo le pido, yo le aseguro que si vamos a lo que está produciendo el CIAE, tiene una calidad incomparable. Sin necesidad de ir a eso, lo que nosotros estamos haciendo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos en trabajo en Institute of Education con respecto a lo que son las motivaciones de los académicos jóvenes en Chile es algo que no lo hace nadie más en Chile. Es uno de los estudios más serios que estamos iniciando para entender las motivaciones de nuestros académicos. Pero por sobre todo, ¿sabe alguien del porcentaje de médicos que produce Harvard del total de médicos que produce la Universidad de Chile? Perdón, el país de Estados Unidos. Lo importante es la influencia que uno tiene. Gracias, profesor. ¿Qué influencia uno tiene en el sistema? Gracias, profesor. Complemento o réplica, profesor Aceituno. Sí, yo creo que hay que ser siempre muy riguroso en el sentido de que las medidas que se adoptan tienen que ser basadas en un diagnóstico correcto. Yo no quiero disminuir ni la calidad del CIAE, no quiero disminuir la calidad de la formación de profesores de la Universidad de Chile, pero hay que tener claro que la Universidad de Chile en este momento, por razones históricas, por lo que sea, tiene un impacto muy bajo en la formación de profesores. Eso, si no reconocemos eso con los números, ahí lo dicen, 300 estudiantes ingresan a pedagogía en la Universidad de Chile, 20.000 ingresan en el país, más del 50% de esos estudiantes se forman en universidades no acreditadas, a universidades que realmente es un fraude. Esos profesores es una vergüenza que después los tiremos a enseñar en el país. Y nosotros no decimos nada y tenemos un problema al lado con una universidad estatal que tiene un problema. No quiero anexar nunca he hablado de anexar el pedagógico, no he dicho eso, simplemente una actitud de colaboración con una universidad estatal que está en problemas. Muchas gracias, profesor.
Dejo con usted a la senadora María Eugenia Domínguez. Gracias. Bueno, primero vamos a recordar a nuestros auditores que pueden hacerse parte de este debate enviando sus preguntas por redes sociales usando el hashtag debate rector. Ahora voy a continuar con la organización del desarrollo académico como tema. Voy a hacer una pregunta única a cada uno de los candidatos. Van a tener 2.5 minutos para contestar y de paso les agradezco muchísimo la manera en que se han ceñido al tiempo. Con esos números allá. Ahora, entonces les voy a hacer una pregunta, 2,5 minutos, ¿verdad?, para responder y luego 2 contrapreguntas distintas a cada uno de ustedes. Vamos a, el primero en responder por sorteo será el profesor Vivaldi y luego el profesor Aceituno. Entonces, mi pregunta refiere a la estructura académica de la universidad que considera un conjunto diverso, heterogéneo, de unidades académicas, facultades, institutos, constituidos fundamentalmente por estas unidades disciplinarias que son los departamentos, sin mencionar otras instancias. ¿Considera usted que en vista de los desarrollos y desafíos del conocimiento en el presente y en lo venidero, esta estructura es suficiente y adecuada para atender a esos desarrollos y desafíos, por ejemplo, en lo que se refiere a la inter y a la transdisciplina? Y si no fuese así, ¿qué cambio estimaría relevantes o indispensables? Por supuesto. Bien. En primer lugar, nosotros hemos puesto el énfasis en la transdisciplina. Con mucho orgullo, en Chile nosotros tenemos un Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos que resuelve el problema de la desnutrición infantil en Chile antes que el mundo hablara de transdisciplina, precisamente haciendo transdisciplina, trayendo a la gente de las más diversas especialidades. Llegaron ahí de pediatras, veterinarios, psicólogos, epidemiólogos, técnicos en alimentos, para enfrentar y resolver un problema complejo. Es la antonomasia de lo que es la transdisciplina. Hay un problema muy complejo, no se va a resolver desde ninguna disciplina. Nunca la pediatría va a lograr erradicar la desnutrición en Chile, ni tampoco la epidemiología, ni tampoco la ciencia de los alimentos. Necesitamos una visión transdisciplinar. Transdisciplinar no es interdisciplinar, porque transdisciplinar significa hibridación. Significa que se aprende una disciplina de la otra y se generan cosas nuevas que no habían, o se aplican cosas que eran de otra disciplina y que nunca habían sido usadas en esta. Para ello hay que crear una infraestructura, porque todos conocemos, y usted lo dice muy bien, no tengo por qué repetirlo yo, lo que es la estructura tradicional, formal, napoleónica de la Universidad de Chile. Para ello, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Generar oportunidades. Y una de ellas es precisamente Carén. Carén es un ejemplo, por supuesto que se puede hacer transdisciplina fuera de Carén, pero ahí tuvimos un proyecto desde el 94 al 2016, en que el proyecto no se hizo nada, hubo una moción ante Contraloría de que devolviéramos el terreno. Una gran acción ya liderada por los abogados de la universidad nos salvó de eso, porque obviamente había intereses en ese terreno. Y ahí vamos a crear por primera vez el proyecto de universitario académico. Recién hoy día estamos iniciando ese proyecto. Ese proyecto, que está financiado, va a contar con un edificio para toda la universidad, un edificio vínculo, pero también va a tener un centro Corfo para tecnología de alimentos, un centro Corfo para tecnología de construcción, un laboratorio de unitaria, un laboratorio de química y farmacia. Esa va a ser una instancia de implementar lo que en la VID se ha trabajado ya como redes multidisciplinarias, en temas como energía, como agua, como telemedicina, como desastres naturales. Hay un conjunto de temas que ya está en la infraestructura humana. Uno tiene que tener el grupo humano que trabaja en el problema, y en el edificio vínculo tendremos eso. Ahí tendremos transdisciplinariedad, vinculación con el medio, interacción con la comunidad. Yo creo que va a ser el mejor ejemplo que va a demostrarle a toda la universidad qué significa hoy día hacer transdisciplinariedad, que eso no es una opción, es una necesidad de la complejidad de los problemas que enfrentamos. Gracias. Muchas gracias. Profesora Aceituno. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. Pienso en el año 2042. No sé si le llama la atención, 2042 es el año del bicentenario de la Universidad de Chile. Son solo 24 años, así que los más jóvenes que están sentados aquí, el profesor Falcón, va a ser un viejo profesor, pero va a estar. Así que vamos,
va a tener 60 años. Cuando pienso en ese escenario, bicentenario de la universidad, me pregunto, ¿la universidad cómo va a estar estructurada? ¿Va a ser facultades? No lo sé, pero lo que sí sé es que sin demasiado planificación, la universidad va creciendo, se va complejizando con una segunda capa, que son los centros. Y muchos de ellos centros multidisciplina, ¿ya? Y esos centros, donde se concentra la investigación, van creciendo, se van estableciendo y tienen que armonizarse con las tareas que cumplen los departamentos de las facultades. Es algo que produce tensiones, obviamente, que la Universidad de la Comuna tendrá que regular para establecer los ámbitos de acción, pero creo que en ese sentido no estamos siguiendo un camino diferente de las grandes universidades norteamericanas, donde si uno las miraba hace 50 años atrás eran solo departamentos y en este momento se mezcla la estructura departamental disciplinaria con una estructura de centros multidisciplinarios que están imbricados, que comparten los espacios. No tenemos que esperar indefinidamente para tener una universidad más integrada, una universidad que colabora. Hay espacios que uno espera que con algún esfuerzo, con alguna orientación, se produzcan integraciones más efectivas. Pienso en particular en uno, el Campus Sur, veterinaria, forestal, agronomía, tiene mucho más cercanías disciplinarias para abordar problemas complejos entre todas, que por ejemplo la Facultad de Ingeniería, Astronomía, que miran para arriba, y Geología, que miran para abajo. No hay ningún punto de contacto, y sin embargo conviven e interactúan. Esas realidades creo que se pueden extender a toda la universidad con una mayor integración entre ellas, lo que requiere diálogo, pero tiene que ser diálogo intencionado y el rector tiene que intencionarlo. Muchas gracias. Ahora, profesor Vivaldi. Bueno, la Universidad de Chile, principal universidad pública del país, tiene una responsabilidad con la sociedad, eso lo hemos discutido con ambos, pero en términos de la extensión universitaria y la vinculación con el medio, ¿cómo piensa usted potenciarla? Ya, a ver, en primer lugar, nosotros vamos a trabajar, es inminente la nueva ley de televisión, y una cosa que es tremendamente importante, va a volver a haber, nunca debió haber dejado de haber, un canal de televisión de la Universidad de Chile, para que presentemos lo que son nuestro quehacer, pero sobre todo para que instalemos en el ideario nacional cuáles son los problemas críticos que a nosotros nos parece la sociedad chilena debe estar conversando. Ese es un primer aporte a la sociedad, elevar el nivel de la discusión, ser capaces de llamar a los chilenos a decir, existe un vínculo entre delincuencia y esta otra variable que es, por ejemplo, educación, cómo nosotros hacemos ver nuestro aporte en los silvoagropecuarios, en salud, en tecnología, en derecho, etc. Eso es la primera instancia. No podemos nosotros estar dependiendo de lo que otros medios nos den o no nos den. Tenemos que tener una posición como medio. Lo que hemos hecho en eso es extraordinario, creo yo. Hemos vuelto a tener escuelas de temporada, que antes no existieron. Hemos vuelto a tener órganos de publicación. Muchas gracias. Profesor Aceituno, ¿cómo piensa potenciar la investigación en todas las áreas del conocimiento, considerando diferencias específicas y las distintas contribuciones que hacen a la sociedad? Tiene un minuto. A ver, una de las preocupaciones que surgen de esta ronda de 51 oportunidades que me ha reunido, esta es la ocasión número 50, evento número 51, ¿no? Así que 50 eventos que he tenido, surge la preocupación de académicos, en particular académicos jóvenes, que dicen, oiga, candidato, ¿qué va a hacer usted para apoyar la investigación? Me rechazaron mi proyecto Fondesit, estaba bien evaluado, pero lo rechazaron porque no hay recursos. Yo creo que llegó el momento que la universidad no puede dejar de lado esa situación y tiene que ponerse la mano al bolsillo. Yo estoy planteando que para apoyar proyectos Fondesit u otros similares, Fondart, Fonis, etcétera, la universidad destine $1 millón por año, son 600 millones por año, para apoyar como proyectos de enlace a estos proyectos que no tienen financiamiento, no por calidad, sino porque el Estado
y el país no pone recursos suficientes. Muchas gracias. En todas las áreas. En todas las áreas. Bien. Voy a dejar ahora con ustedes al senador Benjamín Mejía, senador universitario estudiantil, quien parte con el segmento 6. Muchas gracias, senadora Domínguez. A continuación vamos a realizar preguntas sobre un tema que ha sido bastante discutido a lo largo del tiempo y que no por ello ha dejado de ser planteado, que es el gobierno universitario. A continuación voy a efectuar 2 preguntas distintas a los candidatos aquí presentes y luego de sus respuestas va a haber una contrapregunta única para ambos candidatos. El Estatuto de la Universidad de Chile, como el de todas las universidades del Estado, es una ley de la República. Cambiarlo o reformarlo implica un cambio legal que pasa por el Congreso. Por ello, no es un proceso sencillo. El año 1997, la comunidad de la Universidad de Chile inició un proceso para cambiarlo, pues la dictadura nos había impuesto normas que no tenían que ver con nuestro espíritu universitario, donde los valores de la inclusión, la integración, la participación son centrales. Entre otras reformas, gracias a ese proceso se crea en 2006 el Senado Universitario, órgano de gobierno universitario único en el país, integrado triestamentalmente por académicos, estudiantes y funcionarios elegidos democráticamente. Juntos piensan de forma estratégica la universidad, crean normas y políticas universitarias, además de participar en la creación de programas académicos y en el proceso de aprobación del presupuesto universitario. La pregunta, vamos a partir con el profesor Aceituno, es cómo evalúa la institucionalidad surgida a partir del nuevo estatuto del año 2006 y en particular el Senado Universitario. Yo creo que esa acción de la Universidad de Chile fue un tremendo avance respecto de lo que tenía, pero después de 12 años yo creo que es bueno hacer una evaluación y hacer una evaluación crítica, autocrítica de toda la universidad pensando, replanteándose, mire, esta forma de gobierno que hemos tenido en los últimos 12 años, ¿cumplió o no las expectativas? ¿Es compatible con una universidad que tiene esta aspiración de guiar, de marcar un rumbo en este país hacia un desarrollo sostenible? Eso no. La evidencia, no mi impresión, la evidencia indica que hay que hacer ajustes. Porque el sistema está muy entrabado, hemos dejado acciones detenidas por años, 4 años, algunas de ellas, porque hay desacuerdos. Faltan ajustes al sistema para que realmente estos 2 órganos, Consejo, Senado, armonicen. No puede ser que tengamos que crear una instancia temporal como un parche, como no funciona, entonces creemos una instancia que favorezca el diálogo. Yo creo que esa solución de crear una instancia para mejorar la relación entre ambos órganos es una instancia temporal, yo la espero así, pero creo que es bueno hacer el ejercicio de revisar después de 12 años el Senado Universitario qué expectativas cumplió, cuáles no y cuáles son los problemas que uno podría pensar en abordar. Es una tarea razonable, lógica, que la universidad en forma seria debiera, no solamente el Senado, debiera dar una mirada integral a su gobierno, porque yo creo que también el Consejo Universitario tiene problemas. Yo creo que también nos falta una mirada externa a la universidad. Somos demasiado autorreferentes. Nosotros tenemos un discurso siempre de mucha autocomplacencia y en ese sentido, en un gobierno diferente, creo que incorporaría yo esa mirada externa. Pero eso es algo que la comunidad de la universidad tiene que resolver por los caminos que existan para abordar estos desafíos. Gracias, profesor. La siguiente pregunta para el profesor Vivaldi es si mantendría, limitaría o ampliaría la participación triestamental a otros ámbitos universitarios. A ver, yo diría que, en primer lugar, la universidad es una institución y es una comunidad. Por sobre todo es una comunidad.
Y lo que se pretende con el gobierno universitario es tener una forma armónica en que de una manera jerarquizada todos los integrantes de esa comunidad puedan participar. Las formas de participación son múltiples, ¿ya? Pero sin lugar a duda que se disminuyen si no hay una instancia política que recoja. La gran idea detrás del principal órgano, el único que tenemos hoy día abierto de triestamentalidad, es precisamente que haya, la gran concepción de Luis Izquierdo en su momento, que haya una representación que permita el diálogo transversal. El Senado es una instancia en la cual ningún senador dice yo soy senador de tal facultad, aunque haya sido elegida por ello, porque se considera que el momento que entra ahí deja de ser representante de su unidad, sino que pasa a ser un representante de la universidad en su conjunto. Y es la instancia vertical en la cual pueden dialogar académicos, estudiantes y funcionarios. Eso es una instancia triestamental fundamental. Podemos conversar de otra forma en que los estudiantes y los funcionarios puedan también participar. Pero yo pondría primero el énfasis en procurar que esa instancia funcione, porque los intereses fueron muchos en que la instancia no funcionara. Yo tengo la experiencia de haber sido el primer vicepresidente. Sé muy bien lo que nos costó instalar la idea del Senado y la resistencia enorme que hubo a que hubiera otra instancia que pudiera conversar y discutir. Ahí a mí me parece que es central una actitud. Desde ese punto de vista, el CCI para mí, lejos de ser un parche, es un traje de fiesta, porque realmente permite que la universidad pueda conversar, Consejo Universitario, Senado Universitario. Muchas de estas instancias que no han resultado y que tanto se habla, ¿por qué no resulta, por ejemplo, el tema de los postdocs? Porque se planteó en un momento el problema si votaban o no votaban en las elecciones de decano y de rector, y hasta ahí nomás llegó la conversación. Eso fue lo que lo empantanó. Entonces, tenemos que tener una instancia que resuelva esto. Lo importante es incorporar a la comunidad. Yo creo que el Senado sí podría dar mucho, mucho más. Y es una responsabilidad tanto del Senado como del Consejo y como el resto de las instancias que interactúan con él. Mi respuesta sería, yo propongo un Senado mucho más eficiente, mucho más activo, triestamental, y que de esa experiencia vayamos viendo otras instancias que sean organismos docentes, que sean organismos políticos, en los cuales participan los tres estamentos. Gracias, profesor Vivaldi. A continuación voy a realizar una contrapregunta a ambos candidatos. De ser elegido rector, ustedes, quien sea electo, presidirá el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Por lo tanto, van a participar en los tres órganos superiores de nuestra Casa de Estudios. ¿Cuáles serán las principales medidas para fomentar la coordinación en el ejercicio de las atribuciones de estos tres órganos superiores? Entiéndase, la Rectoría, el Consejo Universitario y el Senado Universitario. Parte respondiendo el profesor Aceituno. Bueno, en primer lugar, yo creo que si alguien tiene una responsabilidad institucional de presidir dos órganos colegiados, tiene que asumirla y tiene que estar presente en esa, y tiene que marcar presencia en ese liderazgo. Y yo echo de menos el rector Vivaldi en muchas ocasiones en que él se ausenta del Consejo Universitario. No conozco la realidad del Senado Universitario, pero mientras que sigamos regidos por el estatuto que tenemos que procurar que la relación de convivencia y de buena convivencia entre dos órganos funcione, y en ese sentido yo acepto que exista este órgano que los vincula Rectoría, Consejo, Senado, y habrá que activarlo cada vez que sea necesario para dar cabida a soluciones más rápidas y más inmediatas a los desacuerdos que seguirán produciéndose, porque la estructura tiene Gracias, problemas. profesor. Profesor Vivaldi, su respuesta. Perdón, yo no sé si en el Consejo habrá algunos que no me pueden ver, digamos. Pero estar ahí, he estado ahí siempre, por favor. O sea, yo tengo más horas que usted. No, pero por favor. Tengo más horas que usted. Eso deberíamos. Pero eso es un dato verificable. Yo pido que sea verificado. Ya, la única vez que no estaba en el Consejo Universitario, o porque he estado defendiendo la universidad en el extranjero, una vez tuve que ir al Senado de la República teniendo en el Consejo. Pero por favor, vean exactamente todo lo que es asistencia mía y de cualquier decano. Eso me parece insólito. O sea, perdón, yo pueden decir, digamos, cualquier cosa, pero es que hablar de datos demasiado factuales, tiempo transcurrido, eso se puede medir. Pregúntele a los decanos. Por favor, a los decanos, por ningún motivo. Le puedo preguntar preguntémosle al secretario cuál es la asistencia que ha habido de parte del rector. La pregunta, profesor Vivaldi. ¿Me pueden colocar el tiempo en un minuto?
O sea, la coordinación de estas tres... Bueno, por supuesto, yo creo que tiene que haber un rector que respete a todas las actividades, incluyendo el Consejo de Evaluación. Con eso yo creo que basta. Basta con que el rector diga respeto al Consejo Universitario, respeto al Senado Universitario, respeto al Consejo de Evaluación profesor Pillol. y respeto a los estudiantes y los funcionarios. Sí. Con eso basta. Gracias, profesor Pillol. Antes de continuar, recordarle a nuestros auditores y a nuestros televidentes que pueden hacerse parte de este debate enviando sus preguntas por redes sociales usando el hashtag #DebateRector. A continuación, dejo con ustedes al senador universitario y vicepresidente del Senado, Guillermo Soto. Gracias, senador Mejía. En este segmento corresponde formular una pregunta para los dos candidatos en torno a la innovación docente. Cada uno de ustedes va a tener 2 minutos y medio para responder. Y con posterioridad, tal y como ha ocurrido anteriormente, podrán complementar su respuesta en 1 minuto, ¿no? La pregunta, por lo tanto, es una pregunta única. En primer lugar, la responde el candidato profesor Vivaldi y en segundo lugar el candidato profesor Aceituno. La Universidad de Chile ha desarrollado en el último tiempo distintas acciones tendientes a mejorar la docencia y el apoyo al aprendizaje, particularmente en el pregrado. No obstante, se ha planteado que la innovación docente no tendría en la práctica la misma relevancia o el mismo reconocimiento que otras actividades de los académicos. ¿Qué importancia le otorga a la innovación docente? ¿Cuáles son sus propuestas en esta materia? Profesor Vivaldi. Hay 2 cosas. Uno, yo he usado en distintas partes la metáfora, así como antes el estudiante de la Universidad de Chile, la metáfora es, la universidad lo toma en un bote, lo mete en medio de la laguna y le dice, allá en la orilla está su título profesional, usted arréglesela. Eso es lo que hemos hecho con los académicos jóvenes por mucho tiempo. Se dice, señor, llegar a profesor titular es su problema, buena suerte. Y si eso pasa con una profesora mujer, necesita 5 veces más buena suerte porque eso es la relación 5-1. Por lo tanto, la universidad tiene que hacerse corresponsable del éxito de sus estudiantes y del éxito de sus académicos. Tiene que haber entonces una dirección de desarrollo del cuerpo académico que sea capaz de preocuparse desde el estrés laboral, desde el tipo de etcétera, proteger el tiempo que necesite para investigación, tener un cuidado distinto si se trata de profesoras mujeres y una política de apoyo y desarrollo a las mujeres, otra cosa con las juntas de jardines, pero otras medidas, por ejemplo, tiempos permitidos por maternidad, etcétera, para proteger el desarrollo de su cuerpo académico. Esa es una primera gran responsabilidad. Enseguida, saber evaluar de la docencia. Entre los cuerpos de la universidad está el Consejo de Evaluación. Ellos han hecho grandes propuestas con respecto a cómo evaluar la docencia de la universidad, cómo evaluar la innovación docente. Queremos realmente académicos que sean capaces entonces de hacer investigación, para la cual tiene que dejarse de tiempo, tiene que haber una preocupación porque se evalúe la calidad de la docencia, incluyendo la innovación en docencia, y tiene que haber también un momento para la extensión que los académicos hagan. Si nosotros aspiramos, como orgullosamente hoy día decimos, que tenemos 1/3, 1/3, 1/3, y eso realmente todavía dista de reflejar lo que es la distribución socioeconómica de Chile, eso requiere esfuerzos adicionales de parte de la universidad. Y hay que entender que no basta con proclamar orgullosamente que uno tiene 1/3, 1/3, 1/3, o sea, que uno acoge muchos jóvenes en situación especial, sino que eso implica una demanda extra para los académicos, y por lo tanto eso también es algo que la universidad tiene que hacerse cargo. Tiene que haber un mucho mejor apoyo profesional, estoy hablando de la unidad, de lo cotidiano, del apoyo al trabajo docente de los académicos. En otras palabras, hay que evaluar, hay que valorar la docencia, hay que decir, este es un excelente docente que hace un gran aporte a esta área, esto tiene que ser evaluado en el conjunto de la tarea académica y eso es responsabilidad también de la universidad. Eso. Gracias. ¿Me pregunta? Sí, claro. Es en Muy bien. fondo... Tres acciones. Primero, y ahí lo que voy a decir es una visión muy personal que no necesariamente tiene que ser compartida por el resto, pero para mí la mayor satisfacción que yo he sentido como académico es la docencia. Para mí el pilar, una universidad existe porque hay alumnos que van a la universidad. Si no, seríamos un centro de investigación. Por lo tanto, estoy apuntando, la pregunta apunta al corazón de una actividad central de la universidad.
la de formar recurso humano. Y ahí, si yo hago la pregunta, año 2042, bicentenario de la universidad, ¿cómo vamos a estar enseñando el año 2042? ¿Va a ser igual que ahora? Ciertamente que no. Quizás la sala de clase va a ser un lugar distinto, las metodologías van a ser diferentes, basta ver cómo un niño de 4 años, la hija del profesor Falcón, que en unos meses más va a tener en la mano un aparatito y va a estar digitando cosas y va a estar aprendiendo de una forma totalmente distinta. Temas de la universidad tiene que avanzar en anticiparse cómo va a ser la educación en los próximos décadas, y en ese sentido claramente el e-learning va a ser un proceso creciente en que la universidad tiene que apoyar las iniciativas de e-learning que se van a ir desarrollando en todos los rincones de la universidad fuertemente. Y otra metodología que siento que es muy productiva y que vincula a la universidad con el medio externo son las metodologías que se llaman de aprendizaje-servicio, en que el estudiante, como parte de su proceso de aprendizaje, se inserta en el medio externo para resolver problemas específicos. Sacar a los estudiantes hacia afuera para abordar temas en sus áreas disciplinarias de formación, en procesos formativos, es una actividad que debería expandirse, promoverse y apoyarse. Claramente estamos aquí frente a un desafío institucional, ante una incertidumbre respecto de cómo va a evolucionar en las próximas décadas los procesos de formación, y la universidad tiene que ser pionera. Así que alerta, tenemos que estar alerta para cómo avanzamos en ese tema. Profesor Vivaldi, su complemento de un minuto. Sí, a ver, hubo cosas que podrían haber pasado y no pasaron. Por ejemplo, tal como ocurrió en algunas industrias como los televisores, los celulares, el mundo fue globalizado y es como que hoy día podríamos haber tenido universidades de gran prestigio que estuvieran presentes en todas las naciones. Eso no ocurrió y no va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que pensar, el término que se usa hoy día es global. Junto de global, tenemos que tener una presencia global en docencia y tenemos que ser pertinentes a nuestra realidad local, que siempre ha sido un gran mérito de esta universidad. Yo pienso que es insustituible y es parte de los invariantes que mencionaba delante. Aquello que hizo que la universidad perdurara como institución desde el 1200 a esta fecha, precisamente esa capacidad de transmitir a un grupo particularmente talentoso y motivado de estudiantes, de transformarlos en líderes. Por eso que yo insisto en la idea de liderazgo. Esa relación va a seguir siendo central y una responsabilidad que tiene con la pertinencia. Gracias. Profesora Aceituno. Un área que también representa un avance significativo en la formación de nuestros estudiantes, particularmente los de pregrado, es la oportunidad que tengan para vivir y experimentar realidades distintas a las de su propio país. La internacionalización no solamente de los estudiantes de doctorado, de los profesores, de los magísteres, sino que también del estudiante de pregrado. Chile es un país, una sociedad extremadamente aislada, tiene una visión muy provinciana del mundo, y darle a nuestros profesionales la oportunidad de mirar realidades distintas, experimentar culturas diferentes, lo hace más rico en su formación. Nunca podremos darle al 100%, pero yo creo que avanzar a que cada uno de cada 3 estudiantes, al terminar su proceso, haya tenido la oportunidad de experimentar realidades internacionales desafiantes en su formación, es un objetivo que sí, en el cual voy a trabajar fuertemente. Muchas gracias, profesor. Ahora es el turno de la profesora Mercedes López. Este segmento va a ser similar al que me tocó a mí antes y vamos a hablar de un tema que es un tema muy importante para la universidad y tiene mucha relación con esta idea que ha estado circulando durante mucho tiempo en la discusión de la universidad sobre esta universidad que está fragmentada o cuya integración es un problema. Y dentro de
una de las causas que uno podría decir de esa desintegración es las profundas asimetrías que hoy día tenemos en remuneraciones. Entonces, yo voy a hacer la pregunta única, responde primero el profesor Aceituno, después el profesor Vivaldi con 2,5 minutos, después hago la contrapregunta y cada uno de ustedes tiene en el mismo orden 1 minuto. Entonces la pregunta es, un aspecto considerado crítico por la comunidad universitaria en su conjunto ha sido el de las remuneraciones, ya que se han constatado, y sabemos, es un hecho concreto, que existen brechas de género, brechas entre facultades, brechas entre disciplinas y entre funciones similares. Por esto el Senado Universitario aprobó en agosto del 2017, luego de un proceso participativo de 4 años y que involucró a 2 legislaturas, un reglamento de remuneraciones que busca reducir las arbitrariedades y dotar a nuestra universidad de una mayor equidad interna. ¿Qué piensa sobre la necesidad de esta normativa y sus contenidos y cómo piensan implementarla en caso de que sean elegidos rectores? Parte el profesor Aceituno. Coincido con el diagnóstico, por cierto. Si hay 2 asimetrías que son las más graves, una es la remuneraciones, política de remuneraciones, y la segunda es de infraestructura. La pregunta viene por el ámbito de las remuneraciones. Yo fui muy crítico de la propuesta inicial que hizo el Senado respecto a una política de remuneraciones, porque me parecía que era inaplicable en la forma como estaba planteado. No conozco, no he revisado la versión final, que entiendo que está aprobada y sancionada, y que quizá el rector podría dar más luces porque ese reglamento no se ha aplicado. Pero cuando uno tiene una realidad de una universidad en que el 8% de los presupuestos viene del Estado, uno intuye inmediatamente, sin conocer, sin hacer ni una otra pregunta, uno intuye, alguien visitante extranjero diría, seguro que en esa universidad hay problemas de asimetría de remuneraciones. ¿Por qué? Porque si uno tiene un 8% asegurado por el Estado, nada más, entonces lo que le queda es que cada cual procuró autofinanciarse. Y algunos lo pudieron hacer mejor y otros lo pudieron hacer peor, unos pudieron pagarle mejor a sus académicos y otros peor. Entonces, esa realidad, para modificarla, se requiere de recursos de carácter permanentes y no me imagino que de otro lugar que no vengan, que no sea el Estado, y el Estado ya sé cuántos son los recursos de carácter permanente y no tan permanente porque son 10 años. Con esos recursos, los 3.000 millones por año, no vamos a resolver el problema de remuneraciones, pero creo que hay algo de todas maneras que se puede partir, avanzar. Hay un acuerdo de una comisión, Senado, Consejo, Rectoría, del año más o menos 2013-2014, que después de 3 años de revisar el problema, de analizar realidad de las distintas facultades, propuso la instalación de una remuneración basal mínima para profesor asistente, única para toda la universidad. Y a partir de eso, ir avanzando progresivamente en la instalación de una política transversal que nunca va a ser igual, por la realidad es que la universidad tiene el forzamiento externo, pero por lo menos van a haber bandas de remuneraciones razonables entre cada jerarquía académica. Muchas gracias, profesor Aceituno. Profesor Vivaldi. Sí, yo creo que la actual diferencia de sueldo en la universidad es inaceptable y yo creo que yo a mi vez diría pedirle a la gente que se sienta parte de una institución, cuando ven que hay una institución tan brutalmente desigual, es difícil. O sea, la gente lo hace porque está unida al espíritu de la universidad. Pero no puede ser que un profesor considere que su trabajo, su esfuerzo vale tanto y el de otra facultad o otra parte vale tal otro. Yo la verdad felicito al Senado por la inquietud que ha tenido de mucho tiempo y por el trabajo que ha hecho en términos de ofrecer posibilidades y alternativas. Yo creo que lo que ha hecho el Senado fundamentalmente es buscar la ruptura de ciertas formas de calcular las remuneraciones de las personas que están basadas en temas como asignación única complementaria, productividad, etcétera, que consideran que son arbitrarias. No estoy seguro que todo lo que el Senado diga no es que sea arbitrario en sí, sino que no sea sujeto a su vez a ser transformado rápidamente por el rol que podrían tener autoridades intermedias en transformarlos también en arbitrario.
Pero nosotros hemos estudiado con mucha atención el documento del Senado y va a haber un informe extenso que va a ser muy luego el vicerrector de Asuntos Económicos. Prácticamente el informe está hecho para ir a conversarlos con ustedes. Yo ahí lo que les pido, sí, fundamentalmente, es no caer en errores en que esta universidad otras veces ha caído, y es la tentación de la resolución desde arriba que pretende generar orden, porque hay un estado inicial, hay un estado final, pero tiene que haber una cinética. Y esa cinética es fundamental estudiarla, y no es tan simple como para decir, mira, estos quedan fuera por un tiempo y otros por otro. Yo creo que el impacto que puede tener si se aplica, sin pensar en todas sus implicancias, lo que es hoy día el proyecto de remuneraciones, puede ser deleteria para la universidad. Eso yo lo viví en carne propia en la Facultad de Medicina, cuando la Facultad de Medicina perdió a una playa de sus profesores porque se aplicó, mal aplicado, algo de una manera dogmática. Yo creo que este es un tema que hay que resolver, no hay vuelta que darle. Yo creo que no se puede esperar más plata del Estado. He sido el primero siempre en decir, vamos a pedirle más plata al Estado, necesitamos que se hacerlo. Pero yo creo que tiene que ser una cosa responsable, la cual aseguremos que nunca vamos a ser deleterios con nuestra propia universidad. Estamos, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es 1 minuto para cada uno y de nuevo parte el profesor Aceituno. El proyecto de remuneraciones ha sido un proyecto que ha sido discutido ampliamente con la comunidad universitaria, fue discutido por cada una de las unidades y fue mejorado con respecto a las sugerencias que cada una de las unidades hacía. La pregunta es qué medidas concretas buscará materializar para reducir las brechas de género que se traducen no solo en menores sueldos para las mujeres, sino que también en una menor presencia en los escalafones más altos de la jerarquía académica, menor presencia en puestos directivos o como autoridad universitaria. Y la segunda, en un cachito, es cómo, si es que el reglamento de remuneraciones no fuera aprobado, cómo se va a solucionar el problema de la discrecionalidad con que muchas de estas asignaciones son entregadas en cada una de las facultades. Profesor Aceituno, primero 1 minuto, profesor Vivaldi, después 1 minuto. Necesito 3. Sea bueno conmigo, por favor, y limítese a 1 minuto. Está bien. Es que hay 2 preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿qué acciones para eliminar las inequidades de género? Yo creo que ahí hay que ser muy práctico y simplemente reglamentar y aplicar un reglamento estricto. Y en eso yo creo que no nos tenemos que demorar demasiado tiempo. Yo en mi facultad es claro, hay un reglamento. En el ámbito académico me refiero primero, porque en el ámbito no académico la situación es peor. Y ahí es mucho más complicado, porque tenemos denominaciones muy variadas para una misma acción. Secretaria, por ejemplo. Secretaria deben haber unas 30 tipos de secretarias que justifican por un nombre distintos sueldos, pero yo creo que muchas veces se enmascara una realidad simplemente cambiándole el nombre para justificar un mayor sueldo sin que realmente la exigencia sea distinta. Entonces, acciones son muy directas, simplemente hay que actuar para forzar una equidad de género por vía reglamentaria. Yo no sé por qué nos demoramos más tiempo en actuar en ese sentido. Muchas gracias, profesor Aceituno. Profesor Vivaldi. 3 cosas. Así que no puede contestar la segunda. Sí. Qué pena. 3 cosas. Equidad de género. 1, bueno, igualar los géneros. Igualar los sueldos para los 2 géneros, sin lugar a dudas. Ya eso fue propuesto el 8 de marzo por la Vicerrectoría y a una misma función va a haber igual sueldo para hombres y mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Segundo, como usted muy bien decía, ¿por qué las mujeres tienen más dificultad en ascender en la carrera académica, lo cual está directamente relacionado con sus posibilidades de obtener mejores remuneraciones? Claramente eso implica lo que yo llamaba la Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico, una preocupación por tomar las medidas que garanticen que las mujeres van a poder tener facilidades en su carrera académica. Se reconozcan cosas como los tiempos de maternidad, se reconozcan cosas como apoyos como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, las salas cunas. Eso está hoy día implementado en la universidad, ¿ya?
Eso es clave para que puedan ascender la carrera y tener mejor remuneraciones. Y lo otro es acción afirmativa de frentón. Uno tiene que decir, vamos a ingresar tantas mujeres, vamos a colocarle tantos sueldos, vamos a tener tal contribuciones, y son medidas que perfectamente bien la universidad lo puede tomar con una mira elemental de futuro. Si no lo hace, va a ser una crisis. Muchas gracias, profesor Vivaldi. Quiero dejar ahora en el segmento 9 al senador universitario Daniel Burgos. Gracias, Mercedes. En este segmento, a cada candidato se le formulará una pregunta realizada por parte de un diputado de la República. Como ha sucedido cada vez que hay preguntas diferentes, estas han sido sorteadas previamente. Tienen 2 minutos y medio para contestar y después 1 minuto para complementar libremente. La primera pregunta, que es al profesor Patricio Aceituno, la desarrolla la diputada de la República, Camila Rojas, ex senadora universitaria. Veamos la pregunta. En el contexto en donde explotaron varios casos de acoso y se siguen sabiendo, la universidad se hizo cargo generando un protocolo, generando distintas políticas de formación a fiscales, etcétera. Me gustaría saber cómo es posible seguir avanzando en la eliminación del acoso al interior de nuestras aulas y de la universidad, de manera que tanto trabajadoras como estudiantes puedan estar en espacio libre de estas situaciones. Este es un tema que emergió con fuerza en el último tiempo y que afecta a la Universidad de Chile y a muchas universidades. Es un tema muy transversal que revela hechos graves que hasta ahora la universidad, y no estoy hablando hasta ahora mismo, digamos hasta algunos tiempos atrás, la universidad los obviaba, no se veían, estaban siempre debajo de la alfombra, no se hablaba, no se denunciaba. La realidad cambió y hay aquí un proceso de aprendizaje, porque hay una cultura que se había establecido que hay que cambiarla completamente, una cultura institucional que hay que cambiar. Es un proceso que la universidad tiene que tomar con mucha responsabilidad y tiene que estar dispuesta permanentemente a evaluar si la reglamentación que va construyendo es o no efectiva. Tenemos en este momento una dirección de igualdad de género que se preocupa también por los temas de acoso y los temas siguen surgiendo y hay reclamos que no somos suficientemente rápidos en responder. Hay reclamos que los procesos administrativos toman años, meses a veces. Bueno, tenemos que reevaluar constantemente esa situación e ir cambiando y respondiendo muy rápidamente porque los hechos son graves. O sea, la calidad de vida de las mujeres está seriamente afectada en rincones de la universidad por problemas de acoso que no son respondidos oportunamente. En ese sentido, lo que propongo es profundizar y ser muy vigilantes y muy dispuestos a responder y adaptar muy rápidamente nuestros procedimientos para acortar los tiempos, para responder y dar satisfacción y proteger a las víctimas, para aislar los casos, y en ese sentido creo que tiene que ser una política transversal que vaya identificando las realidades locales que no son iguales. Por eso que una política única que no se preocupe de ver las realidades locales no funciona, tiene que ser muy participativa. Los problemas de ingeniería no son iguales que los problemas de medicina o los problemas de filosofía o los problemas de veterinaria, son distintos, porque las realidades son distintas. Y entonces la legislación tiene que reconocer esas variedades y diversidades institucionales. Gracias, profesor. La segunda pregunta que responde el profesor Enio Vivaldi la realiza el diputado de la República, Jaime Belolio. En primer lugar, al rector y al decano, desearles lo mejor en esta elección y que sea lo mejor para la universidad y para el país. Mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que hay que garantizar la pluralidad al interior de la universidad para que se puedan tocar todas las verdades, tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de los estudiantes? Excelente, ¿ya? Pero eso es un comentario. ¿Ya? Yo creo que esa pregunta es muy importante porque la Universidad de Chile tiene como esencia el pluralismo, ¿ya? El enriquecimiento de la calidad. O sea, nosotros podemos decir, señor estudiante, parte de lo que nosotros llamamos excelencia formativa y una parte fundamental es que usted aquí va a conocer a estudiantes de las más diversas
ideologías políticas, religiones, origen socioeconómico. Esa es parte de la calidad de educación que le ofrecemos. Y a mí me parece que es de la muy mayor importancia retomar una idea. La Universidad de Chile es por excelencia un ámbito de cohesión social. Lo que hace la Universidad de Chile cohesiona al conjunto del país. Lo público, y me parece que el diputado Belolio ha dado muestras ejemplares en declaraciones recientes respecto a esto, lo público es responsabilidad de todos los partidos y de todos los sectores políticos. Es inconcebible que ningún sector político diga a mí me interesa más lo privado que lo público, si lo público es lo de todos los chilenos. Y eso yo creo que ha sido un avance que nos pone en una situación muy optimista en esta conversación. Yo creo que aquí lo que está en juego en la Universidad de Chile representa por sobre todo la idea de nación. Y esa idea somos todos. Esa idea tiene que ser respetada como lo hemos hecho, incentivando la incorporación de niños de los más distintos niveles socioeconómicos, dada la tremenda desigualdad de oportunidades que hay en el país. Eso hoy día tenemos que hacerlo en forma muy proactiva, ¿ya? Y yo creo que ese punto lo hemos logrado preservar contra un gradiente enorme. Es un esfuerzo tremendo el que ha tenido que hacer la Universidad de Chile para mantener un tercio de nivel socioeconómico o de origen, ¿ya?, contra un país que juega enteramente a generar una gradiente en contra. Lo otro, por supuesto, en la medida en que sirve a todo el país de una manera desinteresada y buscando la cohesión del conjunto del país. Quiero destacar, además, en esto de la igualdad, que en el nuevo proyecto de ley de universidades estatales nosotros introdujimos modificaciones que cambian totalmente la forma como podemos trabajar temas como el acoso. En la nueva ley ustedes van a poder ver que no estamos limitados, como hoy día, a lo que significa, digamos, el sumario común y corriente. Se considera que es un caso especial. Ese es un gran logro del Senado Universitario por lo demás. Y hay una cantidad de reglamentaciones que también son logros del comité. Nosotros podemos decir, señorita, usted si entra a la Universidad de Chile, tiene garantizado que la institución va a jugar un rol en proteger. Muchas gracias, rector. Gracias. Profesor Aceituno, ¿comparte las apreciaciones de su contendor? ¿Tiene algo más que agregar sobre este punto? Un minuto. A ver, sí, gruesamente la comparto. Yo creo que en todo caso, cuando se dice que la universidad tiene un tercio, yo creo que no refleja esa la realidad del país. Primero, no es la realidad del país, no es un tercio, porque en los sectores que provienen de los colegios particulares pagados, no es un tercio de la población, son mucho menos. ¿Ya? Entonces, la idea de tener una universidad que albergue una mayor equidad, primero pasa por no perder ninguna connotación, ninguna vertiente. Y yo me temo que este país está construyendo universidades para ricos, universidades para menos ricos y universidades para pobres. Y tenemos el riesgo de avanzar en esa dirección, que la universidad tiene que a toda costa oponerse y luchar por no perder esa diversidad. Gracias, profesor Aceituno. Profesor Vivaldi, sí. ¿Comparte las apreciaciones? ¿Tiene algo más que agregar? Por favor, yo también quería agregar que si esto quedara libre, si la Universidad de Chile dijera que ingresen los mejores estudiantes que sacan mejores puntajes, jamás tendríamos siquiera el tercio. Evidentemente la Universidad de Chile tiene que trabajar ya hoy día para poder precisamente tener por lo menos un tercio de estudiantes pobres y un tercio de estudiantes de nivel medio. Pero mucho más importante, la Universidad de Chile tiene que entender que la igualdad social es un problema que le compete a ella. No quedarse diciendo voy a esperar a que los niños de todos los lugares tengan las mismas oportunidades. Eso es quedarse esperando para siempre. ¿Cuándo hoy día, con la situación hoy día de educación básica y media, vamos a poder tener un contingente importante de estudiantes formados? Necesitamos como universidad influir en la sociedad en su conjunto, especialmente en la igualdad de oportunidades que tengan los niños chilenos. Que todo niño chileno reciba una buena educación es también responsabilidad nuestra. Trabajando en ese sentido es que vamos a garantizar que la diversidad sea realidad dentro de la universidad. Muchas gracias, profesor Vivaldi. A continuación, dejo al senador universitario Benjamín Mejía. Muchas gracias, senador Burgos. A continuación, en este segmento, cada candidato va a contestar una pregunta proveniente de las redes sociales.
tendrán 2 minutos y medio para responder cada pregunta y 1 minuto para complementar la respuesta del otro candidato. La primera pregunta es para el profesor Ennio Vivaldi y la realiza a través de la página de Facebook del Senado Universitario de la Universidad de Chile, nos pueden buscar. La hace Sebastián Díaz Pineda. Y la pregunta es la siguiente, para el profesor Vivaldi. ¿La Universidad de Chile debe potenciar la educación técnica? Bien, esa es una pregunta, sí, esa es una pregunta ya de la mayor importancia. Nosotros alguna vez en una entrevista me preguntaban, ¿usted qué universidades creen que debe estar en el CRUSH? Todas, dije yo. ¿Cómo? Todas. La pregunta es previa, es ¿qué es una universidad? Y yo creo que en Chile lo que se ambiguó fue el concepto de universidad, ¿ya? Sin lugar a duda, muchos jóvenes que hoy día van a ciertas universidades no van a poder terminar su carrera, van a quedar endeudados con el CAE o semi-CAE o similares al CAE, y sobre todo ya van a haber hecho una inversión que lo hubieran hecho en cualquier otra cosa, sería infinitamente más útil. Nosotros tenemos que empezar a cuantificar y a ver datos y a hablar sobre evidencia con respecto a estos temas. Sin lugar a duda, esos jóvenes, si tuvieran la oportunidad de una educación técnica mejor, ya una educación técnica disponible, sería infinitamente mejor para sus vidas y para la sociedad chilena, eso que muchas de las universidades que hoy día no son tales. ¿Ya? Para ello, la Universidad de Chile tiene doble responsabilidad. Uno, que es un tema que tenemos que discutir nosotros, si nos abrimos también a un CFT dependiente de nosotros, es una decisión que tiene que tomar la comunidad, ¿ya? Y una decisión que tiene mucho, yo puedo dar algunos antecedentes porque por supuesto que ha sido pensado y ha habido experiencia con respecto a lo otro. Pero lo que no cabe duda, de nuevo, es la Universidad de Chile dictando políticas. La Universidad de Chile no puede seguir siendo una institución que espera qué dice CONICYT, qué dice el Ministerio tanto, qué nos dice otro. Nosotros tenemos que tener un posicionamiento. Así como fuimos capaces de defender la universidad pública, nosotros tenemos que defender la universidad, la formación técnica por parte de Chile. Y tenemos que dar los datos y los antecedentes. Por último, si no nos hacemos cargo directamente de la educación técnica, sí que tenemos que tener participación en las instancias que estén dando las directrices para ello. Es lo que decía adelante a raíz de la educación. Aunque fuera pequeño el número, y en este caso aunque fuera cero el número, lo que sí nosotros podemos hacer para influir el debate y la discusión desde el punto de vista social, económico, científico, tecnológico, hacia dónde va el país, hacia dónde va la diversificación de la matriz productiva, etcétera, son todas ellas cuestiones que son de la mayor importancia para el país. Y cualquier cosa que sea de importancia para el país, especialmente el tema de educación técnica o educación superior, es problema para la Universidad de Chile. Gracias. A continuación, también tiene su pregunta el profesor Patricio Aceituno. Y la pregunta es la siguiente. La realiza a través del Twitter del Senado Universitario. Nos pueden seguir a través de @SenadoU en Twitter. La realiza el ex senador universitario Cristóbal Valenzuela. La pregunta es la siguiente, profesor Aceituno. ¿Por qué el Consejo Universitario se opuso a que la universidad entregara los títulos póstumos? Yo creo que está equivocado el que pregunta, porque el Consejo Universitario no se opuso. Yo planteé en esa ocasión mi posición personal en el sentido que estimaba que era necesario hacer un homenaje a estas personas que habían sufrido, ya sea porque habían sido asesinados o habían desaparecido. Me parecía de toda lógica hacer un homenaje en su recuerdo, pero lo que no estaba de acuerdo era en usar la figura de un título que está regulado, que tiene normas para ese efecto, porque abre un precedente que después no lo podemos cerrar. No fue, yo de ninguna forma me oponía al acto de homenaje en recuerdo a esas personas. Por lo demás, participé activamente en ese acto. Y en los homenajes que cada 11 de septiembre se hacen en mi facultad, estoy presente y hablo en esas ocasiones. Era un tema de forma, no de fondo. Y se me quiso colgar de que yo me había opuesto a un acto de homenaje. Muy por el contrario, nunca me opuse, siempre lo respaldé, me opuse al acto de entregar un título que estaba regulado. Esa fue mi posición
Y con eso creo que respondí a la pregunta. Pero primero, no fue que el Consejo Universitario se opuso, eso es falso. Muchas gracias, profesor Aceituno. A continuación, profesor Vivaldi tiene 1 minuto para comentar la respuesta sobre este tema del profesor Aceituno. ¿Sobre el tema del mío o del de él? El tema sobre los títulos póstumos. Ya. No, yo creo que yo respecto a eso yo creo que es algo que a mí yo nunca pongo yo interpretaciones de lo que otras personas piensan o dicen. Yo creo en lo que la persona piensa y dice y no hago segundas intenciones. Así que no voy a comentar la respuesta del profesor Aceituno porque iba dirigida a lo que él pensó o él dijo. Y creo que eso deberíamos hacerlo todos. Lo que sí quiero decir es que hay pocos actos que han sido más emocionantes en la historia de la universidad. Yo veía a la gente entrar llorando y yo creo que ese esfuerzo es lo más valioso que podemos hacer por personas que han sufrido una pérdida irreparable, por entender que la vida humana no tiene precio, pero sobre todo por decirnos que lo que pasó ayer, en ese momento, que terminó con la muerte trágica de estas personas, si algo hace es nos obliga institucionalmente como Universidad de Chile a asegurar de que nunca más hay una situación de desencuentro y confrontación política en el país como la que hubo, que termine con la tragedia de los desaparecidos, y de los ejecutados. Eso para mí fue emocionante, lo que para esa gente significaba la Universidad de Chile. Yo creo que no hay otra institución en el país que para ellos es tan significativo lo que hicieron. Profesor Aceituno tiene 1 minuto. Gracias, porque necesito este minuto para decir que en mi programa sí pongo derechamente que la universidad tiene que abrir la discusión sobre la formación técnica. Tuvo un pasado glorioso la universidad. En mi facultad se formaron más de 500 constructores civiles en los años 70, 80. El Estado abandonó la educación técnica. En este momento casi el 100% de la formación técnica lo ofrecen los privados y hay un flujo de recursos a esas instituciones por la vía de la gratuidad, a la cual, curiosamente, si la Universidad de Chile abriera un CFT, por ley, esos estudiantes no tienen gratuidad. Va a haber que cambiar la ley, porque así de absurda fue la situación. A los IP y CFT estatales no tienen gratuidad, sin embargo, los privados que dominan la escena sí lo tienen. Creo que es una responsabilidad de universidad. La Universidad de Santiago abandonó la formación técnica, la despobló completamente. La Universidad de Chile creo que por lo menos tiene que darse la oportunidad en espacios muy específicos de reabrirla. Muchas gracias, profesor Aceituno. A continuación, dejo la palabra a la senadora universitaria María Eugenia Domínguez. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este debate. Les voy a ofrecer la palabra a cada uno de ustedes para que en 2 minutos, y les reitero las gracias por haber sido tan rigurosos con los tiempos, puedan cerrar sus propuestas, reflexiones o lo que ustedes quieran plantear. Partimos por sorteo con el profesor Vivaldi y luego seguimos con el profesor Aceituno. Bien. Yo pienso que, yo creo que corresponde hacer un llamado a la comunidad de la universidad a pronunciarse sobre si se compromete, se siente comprometida, identificada con lo que la universidad ha hecho para posicionarse y para cambiar la realidad del país. Y la llamamos a que nos apoyen en ese contexto. Nosotros hemos vuelto a posicionar como Universidad de Chile, todos, porque la Universidad de Chile lo que hace, lo hace por la fuerza de su comunidad entera. Hemos vuelto a instalar la idea de una universidad pública en Chile que había sido desaparecida y hemos vuelto a hacer sentir a cada integrante de la comunidad que es parte de un todo que es la Universidad de Chile. Yo creo que esos son logros fundamentales en posicionarnos para hoy día abordar temas como la transdisciplinaridad, la mayor equidad, la inclusión dentro de la universidad en todos sus niveles, el que no haya esta situación de remuneraciones totalmente disímiles, el que podamos alzarnos y decirle a Chile y por lo tanto a su gobierno y a su parlamento, se necesitan más fondos para ciencia, se necesitan más fondos para ciencias sociales, para las artes. Si hoy día la Universidad de Chile tiene una fuerza inédita que no se había visto en mucho tiempo, es gracias al trabajo que en conjunto, política y disciplinariamente, cada uno de nosotros hizo.
tuvimos logros extraordinarios. El país tiene que entender, por ejemplo, que cuando nosotros defendemos el hospital universitario, no estamos defendiendo y salvando algo que es nuestro para nosotros. Ahí se forman los especialistas para todo el país, sistema público y privado. Lo que la Universidad de Chile hace, lo hace para Chile. Y es por eso que tenemos que tener conciencia que hemos vuelto a posicionar a la universidad y hemos vuelto a posicionar el concepto de universidad pública en un nivel que hace, creo, imposible hoy día que ningún chileno no tenga que decir, sí, yo estoy de acuerdo con este proyecto. Y es en este proyecto el que tenemos que construir todos los que estamos. Muchas gracias. Su tiempo, profesora Aceituno. Bueno, no puedo dejar de decir que siento una tremenda responsabilidad al haber abordado este desafío. O sea, ser rector de la Universidad de Chile, una institución más que centenaria, es una tremenda responsabilidad. Y me atrevo a hacerlo porque pienso que la Universidad de Chile puede ser un motor de cambio, puede ser la institución que sirva al país y que oriente a este país a modificar su estructura, a cambiar para avanzar hacia un estado de desarrollo en todas las dimensiones. Un país que sea más igualitario, más justo, que se preocupe de su medio ambiente, que sea sustentable. Y en ese sentido, la Universidad de Chile tiene que asumir ese rol como un órgano dentro del Estado. Nosotros somos parte del Estado y tenemos la responsabilidad de marcar ese rumbo. Y el rector de la Universidad de Chile tiene que hacerlo. Y señalo como en mi introducción, hay dos acciones que este país tiene que abordar necesariamente y tiene que convencer a todos los actores y al poder que si no lo hacemos estamos condenados a ser permanentemente subdesarrollados. ¿Cuáles son? Mejorar el nivel de educación de la población, tarea fundamental en que la Universidad de Chile tiene que cumplir un rol de guía, de orientador, y segundo lugar, tenemos que mejorar nuestra capacidad de crear conocimiento. Chile tiene que ser más autónomo, no tiene que depender tanto del exterior, y para eso solo lo puede hacer creando conocimiento. Y esa misión la universidad la tiene que denunciar hacia afuera y actuar hacia el interior, en todas las áreas, porque necesitamos un país no solamente tecnológicamente avanzado, sino que más humano, más integrado, más igualitario. Y eso significa apoyar todas las áreas. Muchísimas gracias a ambos. En nombre del Senado Universitario y Radio Universidad de Chile, les queremos agradecer muchísimo su presencia, profesores Enio Vivaldi y Patricio Aceituno, por la disposición a participar en este espacio de discusión universitaria. Agradecemos también a los senadores que formaron parte del panel, Guillermo Soto, Mercedes López, Daniel Burgos y Benjamín Mejía. Y a todos los que siguieron este debate aquí en la sala máster, a los auditores y a los telespectadores que se sumaron a las transmisiones en las distintas plataformas. Esperamos que este sea efectivamente un espacio de ciudadanía universitaria que fomente la participación informada de los académicos en las próximas elecciones de rector de la Universidad de Chile este 10 de mayo. Y que tengan muy buenas tardes.